Hola, muy buenas a todos. Espero que vayáis entendiendo un poco la neumática. Lo estoy haciendo muy poco a poco, muy de forma light, para que todo el mundo vaya incorporando cada día un nuevo aprendizaje y vaya poco a poco viendo de qué se trata, ¿vale? Esto de la neumática. De momento, si tuviéramos que hacer un pequeño refresco, ¿vale? No es otra cuestión, que empezamos viendo un poquito lo que sería todo el sistema y elementos básicos que necesita este circuito que ya conocemos, ¿vale? Compresor, calderín, canalizaciones, unidades de mantenimiento y demás cuestiones, ¿vale? Pero claro, lo que estamos hablando es que una vez ya nos han generado aire a presión estas instalaciones que tenemos en la mayoría de talleres, luego además tenemos una serie de comportamientos basados en montajes con los que estamos intentando entender todo un poquito más. Hemos visto ya, por ejemplo, lo que en este principio era la base fundamental, el elemento principal, que es el compresor. Vimos un poquito las tipologías que habían, como veis aquí, de pistones, de una etapa, de dos etapas, de membrana, rotativos, de paletas y axiales. Habían algunos otros tipos, pero ya poco a poco los iremos viendo, ¿vale? Sobre todo los que os expliqué y los que habéis visto en vídeos. Luego vimos también el tratamiento que se da a este aire comprimido. Ya visteis que era importante hacer un filtrado de partículas abrasivas, un secado de aire, una lubricación y deberíamos de poder regular la presión. Y aquí tenemos los tres elementos con los que debemos de trabajar. Un regulador de presión, como veis aquí, un lubricador y, muy importante, un filtro de partículas y drenaje. Bien, importante también los calderines, que ya sabéis que no es otra cosa que donde vamos a hacer la acumulación, la reserva de este aire a presión. Ya sabéis para qué sirven, ya sabéis qué partes tienen. Y también unas pequeñas recomendaciones que se os dieron en cuanto a la parte de las canalizaciones. Bien, hasta aquí es lo que nos ha costado generar un aire a presión. Y ahora lo que nos vamos a centrar es el siguiente nivel. El siguiente nivel es tener claro esta tabla que empezamos el día anterior. Y es que me tenéis que poner, de momento, llevamos cilindro de simple efecto y cilindro de doble efecto. Cada elemento que veamos que luego vamos a tener que trabajar en un esquema neumático, tenemos que saber su símbolo, ¿vale? Aquí, por lo tanto, los dos símbolos que generamos. Y, finalmente, una explicación de qué es cada uno, ¿vale? ¿Qué función hace? ¿Cómo están constituidos? Un poco para que os acordéis y sepáis de qué va a ir el tema. Bien, el día anterior vimos una parte de actuadores, que eran los tipos de cilindro que realizaban movimientos lineales. Y vimos sobre todo el de simple efecto y el de doble efecto. Aquí los tenéis. Simple efecto, acordaros, retorno por muelle, ¿vale? Como solo hay una entrada y una salida de aire a presión, si yo entra aquí aire, se va a mover hacia la derecha, pero luego el muelle me lo va a devolver. Y en cambio el de doble efecto ya tenía las dos cámaras con dos entradas. Entradas, cuando digo entradas, acordaros, generamos por el mismo paso la posibilidad de entrar o de salir aire. En este caso, recordar que si estoy trabajando con aire, no va a retorno. Si fuera una dirección asistida, sí que me es muy importante que este aire, ¿vale? Que sería en ese caso un líquido hidráulico, ¿vale? Un aceite de dirección, tendría que volver al depósito, porque si no, cada 2 por 3 me quedaría sin líquido y además llenaría todo el suelo de mancha de líquido. Aquí en el aire, acordaros cuando empezamos, el aire viene de la atmósfera, lo devuelvo a la atmósfera, con lo que en muchos casos veréis que lo único que se centra es la entrada de aire a presión, porque la salida, en un principio, podemos hacerla directamente al ambiente. Bien, y llegamos a los actuadores. Hoy vamos a ver actuadores y vamos a ver unas válvulas que veremos para qué sirven. En cuanto a actuadores, nos quedó la segunda parte de los actuadores. Era importante que supierais, ¿vale?, que también existían los motores. El otro día vimos que un cilindro lo que hace es recibir aire a presión y generar un movimiento de vaivén. Ahora en los motores vamos a trabajar la transformación de ese aire a presión en un movimiento de rotación, en un par de giro. ¿Qué pueden existir? Pueden existir dos tipos de motores neumáticos. Vais a ver que en ambos lo que se trabaja es un movimiento rotativo, como veis aquí, ¿vale? Se va a generar esta energía cinética. Aquí, de la misma manera, se va a generar una energía cinética. Esto es tan sencillo como podéis tener un ventilador que lo que hace es generar aire, o podéis soplar vosotros a un ventilador cuando está desconectado y veréis que empezáis a mover ese aire. Es la misma idea, ¿de acuerdo?
Lo que pasa es que ese aire ahora, vais a ver aquí, que es el primer tipo, este es un tipo de motor neumático de émbolo. ¿Qué significa? Que como podéis ver en esta figura, en la figura 39, lo que vamos a hacer es que este aire va a ir entrando y va a ir moviendo estos pequeños émbolos, estos pistoncillos. Cada vez que se muevan de forma secuencial, ¿qué es lo que va a generar al final? Un movimiento rotativo, ese movimiento de rotación. Es lo que en un principio me gustaría explicaros. En los motores de émbolo, lo que vamos a hacer en este caso, que son radiales, se desplazan en un movimiento alternativo. El aire comprimido empuja sobre la cabeza del émbolo accionado a través de una biela y el cigüeñal del motor. Se necesitan varios cilindros siempre para asegurar que este movimiento que veis aquí se vaya a generar de forma correcta. ¿De acuerdo? El funcionamiento del motor de émbolos axiales es similar al de émbolos radiales. ¿Vale? No os mareéis si veis que hay diferentes tipologías. Lo que yo quiero que aquí entendáis es que lo importante es que vamos a generar aire a presión y gracias a ese aire a presión vamos a conseguir movimiento. De la misma manera va a suceder con lo que sería esta tipología. Esta segunda tipología que veis en la segunda imagen, en la imagen 40, es un motor de paletas. ¿Os acordáis cuando yo os expliqué en tema de compresores que hablé de los compresores de paletas? Pues los motores, si os fijáis, son justo lo contrario. Cuando hablamos de un compresor de pistones o hablamos de un compresor de paletas, yo lo que hacía era justo lo contrario. Metía aire y ese aire cuando entraba, la fuerza centrífuga que estaba existiendo porque el rotor estaba girando, hacía que las paletas saliesen de su ubicación, de este enclavamiento. Y lo que hacía no era otra cosa que empujar a ese aire a una zona que tuviera menor volumen, menor sección, y ahí se comprimía ese aire. Pues aquí es igual. En un principio lo que tenemos es la misma idea, pero que va a funcionar justo a la inversa. Aquí sí que es cierto que quiero que entendáis, en el libro os ponen valores también, ¿vale? De los caballos que se pueden generar, ¿de acuerdo? Dependiendo de velocidades máximas y demás. Los motores, por ejemplo, de paletas, las paletas van a generar unas potencias que pueden oscilar más o menos hasta los 24 caballos, ¿vale? No son una cuestión que vaya a ser poca potencia, pero no pensemos tampoco en potencias desmedidas. ¿De acuerdo? Simplemente quiero que de aquí os quedéis con dos cuestiones, por favor. Que los motores son actuadores porque van a recibir presión neumática y ¿qué van a hacer? Van a generar movimiento. Justo al contrario que cuando vimos los compresores. A los compresores yo lo que hacía es que les daba movimiento y ellos me generaban presión neumática, presión en el aire. ¿Qué dos tipos hay? Pues hay en un principio tipo A de esta tipología, que son los de émbolos, veis aquí los pistoncillos, ¿vale? Y de paletas, que como veis aquí ya sabéis cómo funciona, esto es un rotor que va a querer girar conforme el aire entre, va a empujar esta paleta y entonces al empujar la paleta, es lo que os digo, estamos soplando al ventilador, estamos metiendo por aquí aire, que él realmente lo que quiere es mover estas paletas y al mover estas paletas generamos fuerza centrífuga, las paletas salen de su enclavamiento y son movidas gracias al aire que va entrando. Son actuadores, de acuerdo como los cilindros. La diferencia entre un cilindro y un motor no es otra que el tipo de movimiento que generan. El cilindro genera movimiento lineal. El motor genera un movimiento rotativo, de rotación. ¿De acuerdo? ¿Qué dos tipos? Ya los habéis visto. Émbolo y paletas. Es sencillo. Está todo en la página 76 de vuestro libro de Macmillan. Podéis leer más, pero sobre todo, de momento, necesito que os quedéis con esto, ¿vale? Que os he comentado. Por favor, volvemos a generar la tabla esta que siempre os estoy diciendo que va a ser la clave. Elemento me ponéis actuador, motor, neumático. Símbolo, fijaros en el símbolo que tiene. El símbolo no es otra cosa que esto que estáis viendo aquí. Siempre os lo voy a dejar enmarcado en un círculo rojo. Ahí, como podéis observar, lo que tiene es un circulito con dos triángulos, ¿vale? Una entrada por arriba, otra entrada por abajo y luego aquí una salida. Este es el símbolo que necesito que tengáis claro que representa un motor neumático, ¿de acuerdo? Y muy importante también, si esto lo habéis entendido, darme una pequeña explicación de qué es un motor. Pues me ponéis, es un actuador que coge la presión neumática y la transforma en un movimiento de rotación.
algo tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Posteriormente os dejaré motores neumáticos para que veáis cómo funcionan, qué forma tienen y demás. Veréis un segundo vídeo, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a pasar a otra parte totalmente diferente. Ya no son actuadores, sino son válvulas. ¿Qué son las válvulas? Son componentes de un circuito que van a distribuir, van a regular, van a controlar la presión, el caudal de aire, van a decidir por dónde pasa, por dónde no pasa, qué cantidad de aire pasa, lo podemos estrangular para que pasen menos aire, menos caudal y podemos generar así, ¿vale? Un automatismo de un funcionamiento de un circuito. Hay diferentes tipos de válvulas, como veréis aquí a posteriori, ¿vale? Os lo explico aquí tranquilamente, que las válvulas distribuyen, regulan y controlan la presión y el caudal de un circuito. Bien, pensar que podemos tener, por ejemplo, dos elementos que se tengan que mover y puede ser que se quiera mover uno y el otro no. Tengo que ser capaz de, con algún elemento que me diga qué camino va a coger el aire, poder mover uno y el otro no. O quiero que mueva los dos, pues debe de tener unas mangueras que me den paso, esas canalizaciones, a esos dos elementos. ¿De acuerdo? Muy importante. Para ello, vamos a tener que entender un poquito más de los símbolos. Lo tenéis vosotros en la página 77. Ahí os he puesto que hay diferentes tipos de válvulas distribuidoras y de mando. ¿Vale? Hay de bloqueo y de conmutación. Hay de reguladoras de caudal y de presión y hay proporcionales. Cada día veremos un tipo. Hoy me voy a centrar en la primera tipología. Vamos a ver las válvulas distribuidoras y de mando. Para ello, lo primero es que necesito que entendáis esto que lo he intentado dibujar con colores, con formas y demás para que lo entendáis. Lo primero que necesito que sepáis es que una válvula distribuidora, de mando, de bloqueo, de conmutación, una válvula va a definirse por dos cuestiones. Y es lo siguiente. Las dos cuestiones que necesito que sepáis es que tienen una nomenclatura que va, como veis aquí, con dos números. Esta válvula, por ejemplo, es una válvula 3-2. Diréis, vale, 3-2, ¿qué significa? Muy sencillo. 3 es el número de vías y 2 son las posiciones. Y me diréis, muy bien, ¿y qué significa? Muy bien, os lo he puesto aquí abajo. Posiciones es el número de cuadrados. Si os fijáis en esta válvula, tengo dos cuadrados. Estos dos cuadrados lo que está haciendo es que haya dos posibilidades de que funcione. Puede funcionar en el escenario 1, que es el primer cuadrado, o puede funcionar en el escenario 2, que es el segundo cuadrado. Parece un poco de mareo, pero es muy sencillo. Es como tener dentro de una caja, si os fijáis aquí, esta sería la primera caja, la que tenéis a la izquierda, tenéis una flecha que sube del círculo, en este caso, como veis ahí, azul, a uno rojo. Eso significa que si el aire entrara por la parte del círculo azul, pasaría hasta el círculo rojo. Pero si el aire entrara por el círculo amarillo, ¿qué pasaría? Como veis ahí, se corta el camino, con lo que no se puede pasar ese aire. De la misma manera, si os fijáis en la que tenéis a la derecha, lo que sería el segundo cuadrado, la segunda posición, funciona de otra manera. Ahí si os fijáis, si entrara por el primer punto, ¿vale? Ahí tendría un problema. Y es que, ¿qué pasaría? Que entraría y vería enseguida el camino que está. ¿Qué le pasa? El camino está cortado. El aire entra, pero no pasa. Y en cambio, si os fijáis, entrará por aquí, la flecha va hacia abajo. Significa que esta válvula es que va a entrar el aire en esta posición y va a pasar del azul hasta el rojo. Y si yo cambio la posición y la posición es esta, ¿vale? En esta posición lo que me va a hacer el aire es salirse. ¿De acuerdo? Bien, esto es un poco para que entendáis como introducción qué son las válvulas. Las válvulas van a tener esta simbología y lo primero que necesito que entendáis es que son definidas por dos números. Los dos números no son otra cosa que 3, por ejemplo, y 2. En este caso, el primer dígito me dice que son 3 vías. Aquí os he puesto vías, entradas y salidas de aire en cada posición. Recordemos, una posición es un cuadrado. ¿Cuántas entradas y salidas, o como os he puesto aquí, cuántas líneas tocan el cuadrado? Una aquí, azul, otra aquí, rojo y otra aquí, amarillo. ¿De acuerdo? Muy importante. Esos son las vías. En este caso hay 3 vías. Si os fijarais en el cuadrado de la derecha,
veremos que tienen siempre las mismas vías. ¿Cuántas vías hay en el cuadrado de la derecha? Contarlas vosotros. Tocarlas en la pantalla y veréis. Tenemos la primera vía, aquí, primera línea que toca, segunda línea que toca y tercera línea que toca. 3 vías. Ahora, ¿cuántas posiciones tiene esta, en este caso, válvula? ¿Cuántas posiciones tiene? Tendría, como podéis ver ahí, 2 posiciones. Porque tiene, como os he puesto aquí, número de cuadrados. ¿Qué es lo que significa? Son posibles situaciones. Tenemos un cuadrado que es este, que es el verde, y tenemos este cuadrado que sería el marrón. Esas son las posibles situaciones. La primera situación es que si entra por aquí el aire, puede pasar, pero si entra por aquí el aire, estará cerrado y como el aire le vendrá de aquí, podrá salir. Esta posición me dice que entra aire dentro de un cilindro, por ejemplo, si tuviera aquí arriba, y cuando cambie, lo que me va a posibilitar es la salida de ese aire de la otra cámara. ¿De acuerdo? Repito, por favor, válvulas, lo que quiero que os quedéis de esta diapositiva. La nomenclatura, esta es una válvula 3-2. 3 vías, 3 líneas que tocan el cuadradito y 2 posiciones. Ahora vais a practicar vosotros y veréis cómo rápidamente entendéis de qué va el tema. Simplemente, por ejemplo, viendo esto. Vamos a ver. ¿Cuántos cuadrados tiene esta válvula? Pues lo miraríais todo. Esto es una actividad que luego tenéis que ir haciendo vosotros. Lo miráis y decís, vale, esto tiene 2 cuadrados, 2 posibles situaciones. Significa que tiene 2 posiciones. Perfecto. ¿Y cuántas vías? ¿Qué hemos dicho? Vuelvo atrás. Que las vías son las entradas y salidas de aire en cada posición. O sea, las líneas que tocan el cuadrado. Me vengo aquí y digo, a ver, un cuadrado. Por ejemplo, este cuadrado. ¿Cuántas líneas lo tocan? A ver, una aquí, otra aquí, otra aquí, me vengo arriba, otra aquí y otra aquí. Significa que tiene 5 líneas que están tocando. Tendrá 5 entradas, salidas, 5 elementos que tocan. ¿Vale? Eso significaría que esta válvula distribuidora es de 2 posiciones y tiene 5 vías. ¿De acuerdo? Fijaros que siempre, tanto en una posición como en otra, en un cuadrado como en otro, van a ser las mismas. ¿De acuerdo? En este caso, si os fijáis, tenemos 2 posiciones, 2 cuadrados. Podríamos tener, como veis aquí, 3 posiciones, que es tener 3 cuadrados, o 4 o 5, ¿de acuerdo? Cada vez que yo cuento un cuadrado, 2 cuadrados, 2 posiciones. ¿Y cuántas vías? 1, 2, 3, 4, 5. Cuento el otro. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 vías. Significa, por lo tanto, que sería una 5/2. 5 vías y 2 posiciones. Es sencillo, es un juego, ¿eh? Yo lo de la neumática es como un mecano de cuando éramos pequeñetes. O sea, es un juego que realmente luego en algunas aplicaciones técnicas hay mucha gente que se gana la vida muy bien gracias a entender de esto, ¿de acuerdo? Entonces es interesante que vosotros vayáis pillando el rollo. Voy muy poco a poco. Simplemente hemos visto lo que serían las válvulas distribuidoras y os he explicado qué son las posiciones y qué son, en este caso, lo que tiene que ver con las vías. Por ejemplo, esta. Vais a intentarlo vosotros. ¿Esto qué sería? ¿Cuántas posiciones tiene? Recordar, situaciones posibles, cuadrados. 1, 2. 2 posiciones. ¿Cuántas vías? En cada uno de los cuadrados, ¿cuántas líneas tocan? Vamos a ver. Toca una por aquí. Esta también toca 2 por aquí. 3 por aquí. 4 por aquí. Estamos hablando de que hay 2 posiciones y 4 vías. Aquí tenemos una 5-2. Aquí tenemos, por ejemplo, una 4-2. Antes habíamos visto una 3-2. Y por último, esta, ¿qué sería? Vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Miradla vosotros, lo primero pensáis en cuadrados y veis que hay, en este caso, 2 cuadrados. Significa que hay 2 posiciones, 2 posibles situaciones. Quiero que la entendáis, es súper sencillita. Está, por ejemplo, el traccionamiento. ¿Y cuántas vías hay? Pensemos cuántas líneas o cuántos puntos tocan el cuadrado. Pues vamos a verlo. 1 y 2. Perfecto. Siempre tienen que haber las mismas en las 2 posiciones. 1 y 2. ¿Qué significa, por ejemplo, esta? Esta es una vía distribuidora que es para iniciar cualquier movimiento en una máquina. Esto es una palanca
Y entonces yo cuando acciono la palanca, ¿vale? Imaginaos que por aquí está entrando aire, ¿vale? Está entrando por aquí. Si entra por aquí el aire, ¿qué pasará? Que como llega aquí y el camino está cortado, el aire no pasa, no abre un circuito, no abre un cilindro, no entra a un motor. Vale. Pero si yo le doy a la palanca y muevo esto, donde aquí tenía una entrada de aire, ¿qué es lo que va a pasar? Que se me va a colocar esta, clac, clac. Y una vez está esta flecha aquí, ¿qué le va a pasar al aire que por aquí antes no pasaba? Que como está por aquí trabajando la entrada, esto es un conducto que me deja paso, por lo tanto, aquí sí que pasará el aire y abrirá, por ejemplo, el cilindro. ¿Entendéis cómo funciona esto? Al final es como si tuviéramos dentro de una caja dos posibles posiciones. Según cuál esté dentro, pues va a poder pasar el aire, como es la primera posición, o en este caso va a haber un corte y no va a poder pasar el aire. Esto, en cambio, ¿vale? Quiero que lo entendáis, es una válvula distribuidora de dos posiciones con dos vías, que su nomenclatura sería una 2-2. ¿De acuerdo? Bien, hemos entendido un poquito cómo sería la nomenclatura de las válvulas distribuidoras. Y en este caso también voy a utilizar lo que estáis viendo aquí ahora mismo, ¿vale? Que es el mando. ¿Qué es el mando? Como nosotros vamos a poder funcionar. ¿Qué significa poder funcionar? ¿Cómo vamos a poder mover? ¿Cómo vamos a poder mandar? ¿En qué posición queremos que esté trabajando esta o esta en la válvula? Si os habéis fijado en la primera diapositiva que os he puesto, estos son válvulas. Si os fijáis aquí, por ejemplo, veis que hay muchas entradas y muchas salidas. ¿De acuerdo? Aquí vemos lo que sería el tipo de símbolo. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? Que en vuestra tabla que ya sabéis inicial, ahora me pongáis válvula distribuidora, elemento, símbolo y me dibujéis la que queráis. Por ejemplo, me dibujáis una que sea completita. Esta de aquí. ¿Vale? Me dibujáis esta. Y me ponéis, esto es una válvula que tiene dos posiciones porque tiene dos posibles situaciones, dos cuadrados y tiene 5 vías. ¿Por qué? Porque tiene 5 puntos que tocan cada uno de los cuadrados. ¿De acuerdo? Poco a poco iréis dándole más sentido a todo lo que estáis viendo de momento ahora. Pero voy tan poco a poco que igual alguno ya quiere más. Pero vamos poco a poco, que así seguro que nadie se me cae. No obstante, todas las dudas que tengáis van al mail y si no, con videoconferencia lo podemos tratar, os hago un par de dibujos y vais viéndolo conmigo. ¿De acuerdo? Bien, importante. El funcionamiento es lo que os estaba diciendo. ¿Vale? Os he explicado esta, ahora lo vais a ver mejor. Lo que vamos a hacer es que cambia la posición. ¿Vale? Cambia, por lo tanto, la posición, cambia el funcionamiento. Primera posición en azul. Entra por aquí el aire. ¿Qué va a pasar con el aire? Que deja pasar. Segunda posición, en rojo, la tenéis aquí abajo. Vamos a pasar con la palanca y vamos a decir, no, ahora te vas a poner, en vez de esta situación de trabajo, se va a poner dentro de la valvulita esta situación de trabajo. Quiere pasar el aire, pero entiende que el camino está cortado y corta el paso de aire. Así es como funcionan las válvulas de distribución. En este caso es una 2-2 con accionamiento por palanca. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver, por lo tanto, cómo podemos mandar nosotros de estas válvulas distribuidoras. O sea, hablando de otra manera, cómo podemos nosotros gestionar que haya una posición o que haya otra. Puede ser de diferentes maneras. Puede ser por accionamientos, que es para empezar el paso del aire al circuito, manuales, como puede ser un pulsador cada vez que vosotros pulséis, o un pedal, ¿vale? Puede ser un pedal en suelo, ¿vale? Puede ser un pedal, puede ser una palanca, como la palanca de cambio, que tú le vas poniendo lo que tú puede ser interesante en posición. Pueden ser mecánicos, pensar que puede generarse ya no de forma manual, sino de forma automatizada. Puede ser un muelle. El muelle que veíamos, por ejemplo, si yo a esta le pongo aquí una palanca y aquí le pusiera un muelle, imaginar, le doy a la palanca o un pulsador, imaginar, pongo aquí un pulsador, cada vez que pulse se pone esta, ¿vale? Esta se quedaría. Pero ella sola, como tiene aquí, imaginaros un muelle, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a decir, me toca a mí ahora. Sueltas el pulsador y entonces el muelle dice, entra yo a jugar. Y así iríais comandando. Pueden ser retorno por muelle, puede ser por rodillo, puede ser un rodillo abatible, hablaremos de los finales de carrera, o puede ser neumáticas, ¿vale? Veremos también qué es. Ahora, de momento, simplemente lo que quiero es que me podáis poner lo que serían los símbolos.
El primer símbolo, accionamientos manuales, me ponéis un pulsador, el pulsador es que me dibujéis como una seta. La palanca me dibujáis como un palito con lo que sería el cambio de cualquier coche, con un pomo. Y un pedal, me dibujáis la línea esta y lo que sería el pedal, que es una línea que está perpendicular a 90 grados. Accionamientos mecánicos, hay palpadores, hay muelles y hay rodillos. Yo lo que quiero, por favor, es que los que están, en este caso, como veis, con símbolos redondeados en rojo, los podáis tranquilamente coger y poner en vuestra tabla de simbología. Con lo que me ponéis elemento, accionamiento manual, pulsador, me dibujáis esto, lo de la seta, y me ponéis al lado. Pues simplemente es un accionamiento para decirle que cambie de posición con un pulsador. Muy bien. Por palanca, una palanquita, un cambio, ¿vale? Primera, segunda posición, lo podemos hacer también con palanca o por pedal. Y de la manera que veis en la parte inferior, tenemos resortes que son muelles, me dibujáis lo que sería el muelle, y por rodillo. Y me dibujáis esto que veis aquí, que es un círculo, como si fuera una rueda, que vais poco a poco a entenderlo. Y la otra manera es un accionamiento por señal. Pueden ser por señales directas o indirectas. Simplemente lo que quiero es que me pongáis que el accionamiento directo, ¿vale? Va a ser una flechita con un triangulito y una línea que cogerá la posición, ¿vale? Todos estos cuadrados son las posiciones. Como veis aquí, si lo vierais ahora aquí, ¿veis? Este es el accionamiento y esta es la posición. Esto lo que hace es que cambia una u otra de las posiciones. Quiero que me pongáis el directo, que es este tipo de pilotaje, ¿de acuerdo? El tipo de triangulito, como una flecha. Y en un principio, hasta aquí, lo que hoy quería que vierais. El próximo día veremos válvulas de bloqueo y conmutación. Ahora os pondré un vídeo, ¿vale? Para que veáis un poquito lo que sería la parte de neumática, donde se habla de las válvulas y podáis ver un poquito qué son las válvulas distribuidoras y, muy importante, cómo van a funcionar y cómo se van a gestionar. Por ello, os he puesto los accionamientos de mando. Con lo que yo creo que por hoy está bien. La actividad es que sigáis completando vuestra tabla, que vayáis leyendo hoy, por ejemplo, lo que sería la página 77, 78 y 79 de vuestro libro. Y el próximo día veremos las de bloqueo y conmutación. ¿De acuerdo? Bueno, que vaya bien y estamos en contacto. Os dejo unos vídeos ahora para que acabéis de darle un poquito más de forma a todo lo que hemos visto.